Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por el Teatro Cafam y Aleida, mucho más que teatro. La televisión en Colombia cumple 70 años en los que telenovelas, noticieros, programas de humor y musicales han dejado una marca. ¿Cuáles han sido los programas más icónicos de la televisión colombiana? ¿Es la programación variada y diversa? ¿Las redes sociales le han quitado terreno a la televisión? Para este capítulo hablamos con la guionista Juana Uribe, con la actriz Ana Victoria Beltrán, con el productor y director de televisión Jimmy Pérez y con el periodista Santiago Rivas. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 86 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Advertencia, este capítulo tiene un alto contenido de nostalgia. Si usted es menor de 30 años, va a requerir la ayuda de alguien mayor para las referencias. Voy a aventurarme a hacer una comparación. El scroll, esa costumbre de navegar infinitamente en redes sociales, es el zapping de las nuevas generaciones. Por si usted es muy joven, le aclaro que zapping es lo que se conoce como canalear, sentarse frente al televisor, agarrar el control remoto y dedicar minutos y horas simplemente a pasar canales. Entonces uno ve nada más que cortos fragmentos de comerciales, noticieros, películas repetidas, infomerciales, televentas, telenovelas, partidos de fútbol que se repetían como un carrusel. El verdadero propósito del zapping no era encontrar algo para ver en la televisión, sino divagar por la programación sin un fin específico más que el de poner la mente en blanco. Pero con la llegada de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Max y un largo etcétera, el zapping murió. Uno va a la fija, busca la serie o la película que quiere y la pone. Máximo, la deja sonando de fondo de ruido blanco, pero ya no hay chance de pasar programas sin usar la mente. Y es tanto lo que extrañamos esa actividad que hasta hay aplicaciones exclusivamente para pasar canales de televisión, aunque no tengamos televisión. Cuando llegaron estas plataformas de contenidos por demanda, pensamos que la televisión estaba muerta, que cada persona contrataría 1 o 2 servicios para dejar de pagar televisión por cable, pero aunque pareció así en un principio y plataformas como Netflix y Prime alcanzaron a pegarle un susto a los canales, todo volvió al comienzo. Hablar de la televisión en Colombia es hablar de muchos referentes de lo que somos. Más allá de la bandera, el escudo nacional o el himno, en la programación de estos 70 años que cumple la televisión colombiana hay otros símbolos patrios. Y es que 70 años se dice fácil, pero son miles y miles de programas de todo tipo. La televisión llegó en el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, coincidencialmente en el primer aniversario del golpe de Estado que sirvió para que llegara al poder. Y como uno esperaría de cualquier político, no hay puntada sin dedal y surgió con la idea de ser un medio de propaganda para su gobierno. Por eso estaba a cargo de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República. Ese día, solo 400 receptores fueron testigo de la inauguración de ese servicio público para el país. Sin embargo, la idea de Rojas Pinilla con la televisión era que sirviera como un vehículo para lograr la unidad nacional y superar el conflicto político que en ese momento pasaba el país. Pero ese propósito de propaganda fue dejando de ser el principal motivo y con el tiempo se dieron cuenta de un rol más importante, el educativo y cultural. En esa época, la regla no era que casi todo el mundo supiera leer y escribir, y el entonces presidente Rojas Pinilla creía que esa falta de educación era un obstáculo para el progreso del país. Por eso con el tiempo y en otros gobiernos fue teniendo un rol más educativo y cultural. Pero antes de que la televisión fuera, en las décadas del 70 o 80, primero fue teatro en televisión. Como en esos momentos no había tecnología ni los conocimientos técnicos, lo que emitían eran obras de teatro en vivo. De esto fue pionero el director de teatro japonés Seki Sano, quien llegó al país contratado por el presidente Rojas Pinilla para que entrenara a directores y actores al nuevo formato de teatro en televisión. Un rumor no confirmado es que tan solo 2 meses después, su invitación a estar en el país fue revocada por su simpatía con el comunismo. Luego, el modelo de la televisión cambió a una educativa que duró varias décadas, en las que el país se convirtió en una potencia continental en décadas como los 80 y 90, más o menos hasta 2004, año en el que se liquidó en revisión. Sin embargo, en los 80s y 90s, la televisión colombiana tuvo grandes programas educativos como Naturalia y El Profesor Yarumo. La programación tenía lo que se conocía como telemaestros, como Gloria Valencia de Castaño y el profesor José de Recasens, que enseñaba escritura, matemáticas y biología. Y para aprender sobre geografía e historia, El Mundo al Vuelo fue un programa revolucionario que a través de crónicas de viaje de Héctor Mora nos enseñó el mundo sin salir de la casa.
Pero también hay ejemplos recientes de programas que, si bien no tienen el formato de clases tradicionales, han resultado tremendamente educativos. Escuchen esto y díganme si se les hace familiar. ¡Apúrele! A 13.570 cabezas planas de Pedro Portocarrero al suroeste de aquí se está cometiendo el desaguisado idiomático. Con prontitud a 120.000 bultos de gallinaza gratinada al sureste de aquí. A luchar por la justicia idiomática. El profesor Super O se convirtió en una de las figuras culturales más famosas de la televisión nacional. Si no les suena, le cuento que se trata de un personaje animado que cuenta la historia de Charles Arturo Ocoró, quien recibió de su abuelo poderes sobrenaturales y la noble misión de combatir la ignorancia idiomática. Esta serie se estrenó en 2006 en los canales de interés público y ha tenido un gran éxito. Incluso tuvo 2 secuelas. En 2010, año en que se celebró el bicentenario de la independencia, tuvo una serie en la que resolvía 200 preguntas sobre la independencia hecha por 200 niños de todo el país. Y hace unos 11 años se estrenó Profesor Super O, recargado, en donde habla sobre la eficiencia energética y el uso sostenible de ese recurso. Otro programa que ha tenido un lugar especial entre la audiencia es Los Puros Criollos. Mi nombre es Santiago Rivas Diesto, es Los Puros Criollos. Este programa era una serie documental sobre los artículos colombianos que hacen parte de nuestra idiosincrasia, más allá de los símbolos patrios. Cada capítulo hablaba sobre uno diferente, como el turmequé, la lechona, el chocorramo o el jabón rey. Pero si de programas culturales que se ganaron el corazón de los colombianos hablamos, quienes tienen más de 30 años recordarán este. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El programa periodístico de mayor sintonía en la historia de la televisión colombiana. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe era un programa en el que el presentador Alfonso Castellanos leía las cartas de los televidentes con inquietudes sobre cualquier tema y buscaba un profesional para que resolviera esa inquietud, por extraña que pareciera. Era una especie de Google premoderno en el que mostraban respuestas a preguntas como la veracidad de que algunas personas tienen la saliva tan ácida que podrían erosionar los dientes. Para que no se quede con la duda, no es cierto que eso pase. Este tipo de televisión ha perdido terreno y televidentes, pero como no quiero quedarme con la simple impresión, busqué al periodista y presentador de Los Puros Criollos, Santiago Rivas, para que me contara, ¿sigue teniendo éxito y público la televisión cultural? Esto me dijo. La televisión pública sí sigue teniendo éxito y público. De hecho, creo que tiene más éxito y más público ahora. Creo que la relevancia de la televisión pública ha crecido con los años y fue o es resultado de un proceso conjunto que le dio vida a una forma de hacer televisión pública que no es la misma que se está haciendo ahora. Creo que el problema, de hecho, es que ese público y ese éxito que se tiene se logró gracias a que la televisión pública supo convertirse en un constructor de identidad, en una constructora de identidad, de una identidad que era macro, que era una identidad histórica, pero que también era una identidad relacionada con lo inmediato y con lo no estrictamente cultural, pero sí con formas de ser y con formas de entender lo colombiano, y creo que eso es un poco la polémica en la que estamos, y es que esta televisión que tiene público y que tiene éxito está ganando ahora su éxito basado en un público que se construyó sobre lo cultural, pero está llamando más y más gente en medio de una contienda política, como de una discusión o de un debate acerca de la verdad y de la información, que termina siendo muy perjudicial porque compromete políticamente la creación de la televisión pública a lo gubernamental. Uno de los saltos más importantes de la televisión se dio cuando pasamos de tener un único canal a 2, 3, etc. Piense por un momento que todos los colombianos veíamos exactamente lo mismo a la misma hora. Eso hacía que todos tuvieran los mismos referentes, las mismas frases, los mismos chistes. Con el paso de las décadas fueron apareciendo más canales y esto hizo que pudiéramos escoger qué ver, pero a pesar de esto, los dichos, los chistes y las frases venían de lo que veíamos en televisión. Eran los memes de la época. Todos tenemos una frase o un recuerdo de alguna telenovela, programa musical o de concurso, incluso de una propaganda. La televisión ha estado metida en nuestros hogares desde hace décadas y claro que nos ha influenciado. Y si bien ahora los realities tienen el poder de las audiencias, hubo una época en que no era así.
Las telenovelas ocupaban el lugar privilegiado de las 8 de la noche después del noticiero. Hace varios capítulos, en el 70 más exactamente, hablé sobre el resurgimiento de la televisión y específicamente sobre las series y telenovelas, así que no voy a repetir las ya conocidas Betty la Fea, Pedro el Escamoso, Café con aroma de mujer, El Cartel. Mejor quiero dedicarle tiempo a otras novelas que han marcado época en el país y tengo que comenzar por una bastante exitosa de la historia de la televisión colombiana, Pablo Escobar, el patrón del mal. Otra vez usted con la voz de la conciencia, peluche. Es que ya va siendo hora que escuche alguna vez a su hermano mayor. Ponerse a bonear con cocaína es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Lo seguro no deja ni un peso. O si no, vea usted por el ejemplo lo de sus bicicletas. No sé si es una telenovela o una serie, pero el caso es que ha sido reconocida. Se ganó 13 premios India Catalina en 2013 y 3 TV y novelas. En la plataforma IMDb, que tiene la base de datos más grande de películas y series, tiene una calificación de 8.4 sobre 10. Se emitió en varios países y su capítulo final batió récords de audiencia en varios de ellos, como en Argentina, donde alcanzó 10,8 de rating. No podemos hablar de programas de televisión colombianos sin mencionar a uno de los primeros y más largos, Yo y Tú. Duró 20 años al aire y contaba las vivencias de una familia en nota de humor. Este programa fue tan importante que sirvió como trampolín para más de 170 actores y actrices, muchos que se convertirían en leyendas, como Alicia del Carpio, Carlos Muñoz, Consuelo Luzardo, Carlos Benjumea, Pepe Sánchez, el Chincho Ulloa. Y a este recuento tengo que agregar sí o sí una de las telenovelas más interesantes que hemos tenido, Gallito Ramírez. Esta telenovela estaba basada en El Flecha, una historia del escritor David Sánchez Juliao sobre un muchacho de pueblo que sueña con ser boxeador, interpretado por Carlos Vives, que se enamora de una joven hija de un prestante comerciante, interpretada por Margarita Rosa de Francisco. Y por supuesto tenemos que hablar de una telenovela que marcó el ritmo de la siesta y el reposo del almuerzo de los colombianos por 16 años, Padres e Hijos. Esta telenovela alcanzó a varias generaciones, tuvo 17 temporadas que sumaron más de 3.600 capítulos que comenzaron en 1993 y terminaron en 2009. La historia de la familia Franco fue dramática, hubo amor, despechos, secuestros, muerte, embarazos, desengaños y alegrías. Sin importar qué pasara, cada capítulo terminaba con una moraleja sobre la vida. Pero esta telenovela no fue solo exitosa en Colombia, sino que también se transmitió en Argentina, Bolivia y en Estados Unidos. No había nada mejor para la digestión, mejor acompañante del tinto postalmuerzo que Padres e Hijos. Hoy en día pocas telenovelas, al menos nacionales, duran tanto, por eso busqué a Ana Victoria Beltrán, quien interpretó a Daniela Franco, para que me ayudara con esta duda. ¿Qué hizo que esta telenovela durara tanto tiempo? Bueno, ¿qué hizo Padres e Hijos que durara tanto tiempo? Yo pienso que fueron sus historias. Siempre había una variedad de historias. Mi personaje le pasaban cada cosa, cada capítulo, una cosa diferente. Y eso hacía que fuera divertido, ¿no? Y pienso también que eran los casos que tenían en la familia, porque eran casos reales, la gente se sentía identificada con cada cosa que pasaba allí. Nosotros en Colombia tenemos 1000 historias que contar y pienso que eso fue uno de los factores para que durara un montón. Otro factor, pienso que el elenco, las personas nuevas, las personas que iban ingresando al programa, caras lindas como Manolo, como Diego y además grandes seres humanos y muy talentosos. Lincoln, Lina, Tejero y bueno, muchos más. Eso hace que estuviera divertido el programa, que la gente no dejara de verlo. Fue una gran bendición. Y si cree que las telenovelas y series de Colombia han sido culebrones o dramas, es porque no recuerda la época dorada del humor. Entre el 80 y el 90, la televisión colombiana tuvo, a mi forma de verlo, una primera gran temporada de series de humor. Quizá una de las primeras sitcoms colombianas, como se les dice a las comedias de situación, fue Don Chinche, una serie de humor protagonizada por el personaje que le dio el nombre al programa y que cuenta las desventuras de Don Chinche y su compañero Eutimio Pastrana, un par de toderos que hacen todo lo que sea para sobrevivir a su día a día de necesidades. Del mismo estilo, luego vinieron otras tanto o más buenas, como Romeo y Buceta, Los Tuta, NN,
Comedias que también sentaron el precedente para que futuras como Hasta que la plata nos separe o incluso Betty la Fea, en la que el día a día de ciudadanos promedio, la cotidianidad, los intríngulis de oficina y las anécdotas de transporte público son la base del humor. Si usted reconoce esta canción, ya sabe cuál es la comedia que sigue. Si hay una frase de la televisión que se haya vuelto popular, es dejémonos de vainas, ¿sí? Esta es una comedia escrita por Daniel Samper Pisano y Bernardo Romero Pereiro y fue emitida de 1984 a 1998 sobre la familia Vargas. Dejémonos de vainas es la adaptación del libro con ese mismo nombre, con los mejores artículos que Daniel Samper Pisano publicó en la revista Carrusel. Pero llegó un momento en que ya no hubo más columnas de Daniel y ante el éxito de la serie comenzaron a escribir los libretos de cada capítulo desde cero. Para muchos, esta sitcom es una adelantada a su época. Incluso podríamos decir que, guardando las proporciones, es una especie de Seinfeld criolla. Se estrenó 5 años antes que la serie estadounidense de los comediantes Jerry Seinfeld y Larry David. La televisión colombiana ha tenido muchos tipos de humor. Ya vimos las series de comedia, pero también hemos tenido programas de sketches y aquí voy a comenzar con uno de los primeros y más importantes, Los Meros Recochan Boys. Este no era propiamente un programa de humor, de hecho, era un grupo de comediantes liderado por Hernando el Culebro Casanova que hacían sketches en el show de Jimmy, un programa musical del que hablaremos más adelante. Los sketches eran adaptaciones de canciones famosas con letras graciosas sobre escenarios absurdos. Pero tenemos que hablar de uno de los grandes hitos del humor político en Colombia, Sociedad, el programa de sátira política de Jaime Garzón, Eduardo Arias y Carl Troller. Sin duda marcó una época con sus imitaciones de presidentes, expresidentes y personajes de la vida nacional y la crítica a la situación del país en ese momento, como la crisis energética, el pacto cafetero, la constituyente. Ahora que lo pienso y relevo estos temas, me gustaría saber qué estaría diciendo Garzón de este momento histórico. Y claro, no se puede hablar de Sociedad sin referirse a su sucesor, Cuac, el Noticero, programa de Garzón y Antonio Morales. Personajes como Godofredo Cínico Caspa, John Lennon, William Garra, Néstor Elí, junto con las imitaciones de presidentes y políticos, fue tan buena, tuvo tanto impacto, que esos chistes le costaron la vida. Pocos personajes de humor en la televisión colombiana hicieron sentir tan incómodos a los poderosos como Heriberto de la Calle. Ya, otro, no pasa nada. Ya, si no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe como el relleno de Doña Juana y como el puente de la 93. ¿Quién se acuerda de las alcantarillas que nos robamos del barrio para poner allá al otro lado? Ay. Yo me acuerdo que usted era buenísimo para eso, hermano. Sí, pero no me aviente aquí que yo no lo he aventado. No hay lista completa de programas colombianos de humor que no incluya Sábados Felices, el programa de humor más longevo en la historia de la televisión. Ya son 52 años y el programa sigue siendo líder de la franja nocturna de los sábados. Es un show que ha mezclado los sketches con la sátira política y con el formato que se hizo popular, los cuentachistes. Se ha ganado 8 premios India Catalina, 5 premios TV y novelas e incluso un premio Simón Bolívar. Uno de los programas más longevos de la televisión colombiana en general es un show, pero no cualquier show, el Show de las Estrellas. ¡Ahí va! La patadita de la buena suerte para Maluma. Estas icónicas frases de Jorge Barón lo han convertido en una leyenda viviente de la televisión nacional. Pero no solo eso, sino en uno de los programas más queridos por los colombianos y por muchos artistas que hoy son de talla mundial, pero que comenzaron tocando en sus tarimas, como Shakira, J Balvin, Maluma, Karol G. Pero también han traído artistas internacionales como Julio Iglesias, Celia Cruz, Village People, Juan Gabriel o José Feliciano. Me atrevería a decir que este programa ha llegado a más municipios del país que muchas entidades del Estado. Y como ya mencionaba antes, otro programa musical que dejó una marca en toda una generación fue el Show de Jimmy. Hola amigos, bienvenidos a la hora con más música. Jimmy Salcedo era el conductor de este programa que mezclaba presentaciones musicales, sketches de humor, lo de los Meros Recochan Boys que ya mencioné, también la sección Cante aunque no cante, en la que personalidades de la política, las artes, la cultura conversaban con Jimmy y al final interpretaban una canción acompañados solamente por el piano. En esta sección llegó a tener como invitado al expresidente Belisario Betancur.
Lo que está sonando era otra sección de novedades musicales presentadas con coreografías. Y también tenía una sección de concursos, la llamada Do Re Millonaria, en la que un televidente recibía una llamada y tenía que adivinar la canción que sonaba en el piano computarizado. Era un programa de entretenimiento total, muy al estilo de los late night shows, como el de Ed Sullivan. Estuvo al aire desde 1972 hasta 1993. Este tipo de programas ahora escasean en la televisión nacional. La programación musical se concentra en realities como La Voz o Yo Me Llamo. Busqué al realizador y antiguo presentador de Mucha Música, Jimmy Pérez, para preguntarle, ¿los realities de música desplazaron a los programas musicales de la televisión nacional? Esto me contó. Es posible que los reality shows hayan desplazado los programas musicales en la televisión debido a que los reality shows suelen ser populares debido a su capacidad para generar drama, emoción y conectar con la audiencia a través de personajes y situaciones reales. Esto ha llevado a que muchos canales de televisión y plataformas prioricen la producción de reality shows, sobre todo otros tipos de programas, incluidos los musicales. El lenguaje audiovisual también ha cambiado en estas últimas décadas. Más que un desplazamiento, yo siento que es un cambio que tenía que suceder, teniendo en cuenta además que las redes sociales han impactado en los audiovisuales y esto también ha hecho que los contenidos musicales hayan tenido que evolucionar. Sin embargo, los programas musicales aún tienen su espacio en la televisión, especialmente en canales especializados en música o durante eventos especiales como premiaciones o conciertos, pero yo lo resumo todo en una evolución del lenguaje audiovisual. Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía. Mamola no es solo una expresión que se popularizó en la política colombiana, sino el nombre de uno de los personajes más queridos de la televisión nacional, la Lora Mamola, la mascota de Quiere Cacao, el programa de concursos que dirigía el presentador Fernando González Pacheco. El programa se emitió desde 1996 hasta 2001 y le ponía una serie de retos musicales y de habilidad mental a 4 parejas concursantes que participaban cada semana. La Lora Mamola era una mascota animada, una verdadera novedad tecnológica para la época. Y para cerrar con los programas de concurso, hay que recordar uno de los primeros. ¡Concéntrese! Presentado por Julio Sánchez Vanegas, pionero de este tipo de programas, se emitió con intermitencias entre 1967 y el año 2000. Como lo dice su nombre, era un programa que retaba a los concursantes a recordar elementos que aparecían en un tablero y desaparecían. Al final, el finalista tenía que resolver un jeroglífico para ganarse el premio que llegó a ser de más de 2 millones de pesos en esa época. Pero no todo en la historia de la televisión ha sido programación para adultos. En esos 70 años también ha habido programas para niños, niñas y adolescentes que han dejado una huella. Los Dummies fue un programa de títeres, como lo indica su nombre, que enseñaban sobre la conciencia ciudadana a través de canciones, muy al estilo de Plaza Sésamo. Este es otro de esos programas que crió a varias generaciones, al menos 3, entre 1977 y 1999. En los 90 apareció uno de los programas infantiles más extraños e interesantes que he visto en la televisión nacional, Brújula Mágica. El programa tenía personajes medio surrealistas, como un ángel, un demonio, un mimo, que trataban sobre un mundo mágico habitado por personajes literarios. El programa era atrevido para su época y tenía secciones como la mini encuesta, en la que niños y jóvenes respondían a preguntas, o tejedores de historietas, en la que se contaba una historia de la antigüedad en la voz de una niña mientras aparecían animaciones. Lo emitió el Canal A desde 1992 hasta 1997. Desde entonces también ha habido programas para público infantil como Okidoki, de corte más musical, y Club 10, con títeres y sketches. Actualmente a la televisión le cuesta más captar el público infantil y juvenil. Según un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el tiempo promedio de consumo de contenidos audiovisuales en televisión de niños, niñas y adolescentes colombianos es de 152 minutos diarios entre semana y 192 los fines de semana, mientras que cada vez que se conectan a Internet permanecen en promedio 92 minutos.
De los medios más usados, el Internet ocupa el primer lugar con 85%, seguido por el uso del celular con 79% y la televisión con un 74%. Viendo estos números y la influencia que tienen en este público los influenciadores de redes sociales, valga la redundancia, me pregunto, ¿las nuevas generaciones cambiaron sus referentes televisivos por influenciadores de redes sociales? Busqué a la guionista Juana Uribe para que me ayudara y esto me dijo. Mi percepción es que los jóvenes hoy en día sí, claro, consumen mucho tiempo en redes sociales y en internet, pero eso no quiere decir que no consuman televisión. Lo que quiere decir es que no están dispuestos a consumir televisión con horario, como estuvimos acostumbrados o todavía lo hacen quienes ven televisión abierta. Curiosamente, sí tienen unos referentes que son influenciadores y tienen en las redes pues personas a las cuales siguen, pero eso también lleva a un consumo de televisión. Yo he visto, por ejemplo, jóvenes que ahora han redescubierto series que no habían visto antes, como por ejemplo Modern Family, o películas como Scarface, o series como La de Escobar, o series como Narcos, o series que antes por alguna razón no vieron cuando estaban al aire y las están buscando o en las plataformas o en la red donde estén. Entonces mi percepción es que no compiten, sino que llegan a la televisión por caminos distintos. Lo que sí es muy importante es que cuando un influencer o cuando en las redes se vuelve tendencia alguna serie o algún personaje que ellos no conocían, inmediatamente van y lo buscan y se vuelve como una tarea verlo para poder tener tema de conversación. Los noticieros han sido parte fundamental de la historia de la televisión. Fue quizás el primer tipo de programación que tuvimos. Incluso antes de que apareciera la televisión estaban presentes. El primero fue Colombia al Día, un noticiero del gobierno que se emitía en cines entre 1956 y 1958. Quizás uno de los acontecimientos periodísticos más importantes ha sido la transmisión de la llegada del hombre a la Luna, especialmente en un momento donde la tecnología no estaba tan avanzada. Para hacerlo, tuvieron que encontrar una antena de 25 toneladas y traerla desde Venezuela para captar la señal de satélite Intelsat 1. Desde entonces, los noticieros han sido de los programas más importantes de la televisión y han sido varios los que se han transmitido, como el Noticiero Suramericana de la empresa antioqueña Suramericana de Seguros, TV Mundo, el que fue el primer noticiero del mediodía, el Noticiero Krypton, el Noticiero 24 Horas, TV Hoy, etcétera, que fue la escuela de varios periodistas de todo orden en el país. Con la llegada de más canales de internet y de las redes sociales, el público se ha atomizado si lo comparamos con lo que se veía en la década de los 50s y 60s. Sin embargo, este medio ha soportado la llegada de nuevas tecnologías. 70 años de televisión se dicen fácil, pero todo repaso es injusto porque han sido muchos los programas que nos han educado, hecho reír, llorar, analizar, cantar y bailar. Desde la presentación de Julio de Sánchez Vanegas, dándole la bienvenida a los colombianos al mundo de la televisión, hasta el día de hoy han pasado miles de programas. Se me quedan por fuera grandes hitos de la televisión, de todos los géneros que dejaron una marca en la mente de millones de televidentes, como el siguiente programa, No me lo cambie, Vuelo secreto, o incluso programas cortos y que siguen haciendo historia, como El Minuto de Dios, El Boletín del Consumidor. Que sean otros 70 años y muchos más de televisión. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 86 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias al Teatro Cafam y a Leida, mucho más que teatro. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.